lamentando que el ministro de Salud Pública, Asistencia Social, Joaquín Barnoya, no le importe la salud y la vida de la población guatemalteca. Lamentando que el doctor Joaquín Barnoya esté echando por la borda el prestigio de su señor padre, no importándole la salud de la población guatemalteca. Lamentamos que el señor ministro de Salud Pública, Asistencia Social, a pesar del desabastecimiento de medicamentos que hay en la red hospitalaria, que existe en los centros y puestos de salud, a pesar de todas las notas que se le han mandado para hacerle ver la problemática que existe, él tome la decisión de no participar en reuniones acá en el Congreso de la República, sugerido por asesores y asesoras que están ganando 25,000 quetzales ahí en la 201 del Ministerio de Salud Pública y Acción Social. Mientras tenemos cirujanos ganando 9,000, 12,000 quetzales en hospitales públicos, asesores, plazas creadas durante esta administración, ganando hoy por hoy 25,000 quetzales en plaza 029 y creando un mecanismo de lobby de parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con plazas entre 20,000 a 25,000 quetzales para un grupo de 20 personas que los están mandando con diputados y diputadas supuestamente a ver las necesidades. Habrá que ver si no hay un tema de tráfico de influencias, y por eso finalmente los viceministros, los directores van a ser denunciados y que se investigue esos extremos de este grupo de lobby, para qué fue creado, cuando el ministro, sus viceministros tienen una función que está clara en la ley del organismo ejecutivo. Estamos también ya valorando, a partir de toda esta situación, presentar la interpelación al ministro de Salud Pública y Asistencia Social. Y yo les puedo dar un listado de guatemaltecos y guatemaltecas que han muerto por negligencia en varios hospitales de este país, y principiando por el hospital de Cobán, donde el señor ministro tiene conocimiento pleno de cómo ha sido el manejo de ese centro asistencial, porque se lo hemos hecho ver nosotros, le hemos pasado la información, le hemos trasladado con nombres y apellidos cada uno de estos temas, y el señor ministro ha preferido irse a Nueva York, irse al extranjero, antes de ver realmente la crisis que tenemos hoy por hoy de salud en el país. Le hemos pasado los nombres de adolescentes que han muerto en el hospital de Jalapa, por ejemplo, adolescentes del cual el ministro y su viceministra de hospitales tuvieron información y no hicieron nada por salvar la vida de muchas adolescentes en este país infectadas por dengue. No hemos visto ninguna sola acción de parte del ministro de Salud Pública y Asistencia Social. Lo que sí vimos es cómo les han garantizado recursos a UNOPS, por ejemplo. Y hoy por hoy, diputados, no hay ni medicamentos, no hay ni siquiera mobiliario, no hay equipo por parte de este convenio, pero sí han habido pagos. Entonces vamos a tomar las acciones necesarias, y de una vez queremos decirle al pueblo de Guatemala: vamos a presentar la solicitud de interpelación al ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Joaquín Barnoya, que hoy por hoy está poniendo en tela de juicio no solo el prestigio de él, sino que sobre todo de su papá. Aquí finalmente el señor ministro debería de dar un paso al costado. Ya vimos que no hay capacidad. El 60% de ejecución presupuestaria que supuestamente tienen al día de hoy es por el pago de salarios de los salubristas. Si no, ese ministerio tuviera alrededor de un 25% de ejecución presupuestaria. Y por eso es que vemos desabastecimiento de medicamentos, desabastecimiento de material médico quirúrgico, no hay equipo, no hay mobiliario en mucho de la red hospitalaria, centros y puestos de salud. Entonces vamos a tomar las acciones necesarias, y aquí cada una de las, y en la nota de interpelación incluso vamos a poner el nombre de cada una de las personas por las cuales el señor ministro, que si hubiera hecho los cambios en el momento que se le indicaron, quizás estuvieran hoy vivas. La última víctima mortal, Mirna Yat Choi, que el señor ministro tuvo información y no hicieron nada por los cambios en el hospital,
y hay gente que está muriendo, y eso sí es responsabilidad del señor ministro. Bueno, hoy, lunes 14 de octubre, 10:25, el señor ministro estaba citado a la bancada Voz conjuntamente con la viceministra administrativa y financiera. Ninguno se hizo presente. Nosotros tenemos conocimiento de que ya hay una tendencia de parte del gobierno de la República y en este ministerio particular de no querer asistir a citaciones aquí al Congreso de la República. Hay 20 gentes que contrató el señor ministro que están ganando entre 20,000 y 35,000 quetzales, que son los que le están asesorando para que no cumplan con sus responsabilidades. Nosotros pues vamos a tener que recurrir, después de haberle citado reiterativamente a la señora viceministra, haberle pedido por más de 5 ocasiones la información requerida sobre de dónde salieron los recursos para el pago a UNOPS. Se han negado sistemáticamente a dar esa información. Y seguramente el ministro no quiere venir porque aquí está el descalabro de la salud en Guatemala. Todas las tranzas, todas las transacciones que se han hecho poniendo en riesgo la salud de los guatemaltecos. Es inconcebible que un gobierno que se dice que es un gobierno socialdemócrata le esté quitando el recurso a la alimentación, a la nutrición de la gente con más necesidad. Es increíble que el gobierno del presidente Bernardo Arévalo le haya quitado, óiganlo bien ustedes, 339 millones de quetzales al programa de fomento de la salud preventiva en el país. No concebimos nosotros cómo se le quitó el dinero a los servicios de atención prenatal oportuna, 42 millones de quetzales, a los servicios de atención del parto limpio le quitaron otros 22 millones de quetzales, pero también le quitaron a los programas de prevención de la mortalidad de la niñez y la desnutrición crónica, le quitaron básicamente 339.477.798. ¿Qué programas son los que se han visto perjudicados con estos recortes? Se vio perjudicado el servicio de dotación de medicamentos a niños y niñas menores de 5 años. Le quitaron 209 millones de quetzales. Le quitaron 24 millones y medio de quetzales a la dotación de los micronutrientes a mujeres en estado fértil. Le quitaron 3 millones a los diagnósticos y tratamientos de la desnutrición aguda, para hacer un total de 339 millones de quetzales. Es decir, por eso es que el ministro Joaquín Barnoya no quiere venir a dar la cara. Lamentable esta situación. Vamos a recurrir a las acciones que nosotros tenemos, como que nos permite la ley, que nos permite la Constitución Política de la República. Si es necesario que interpelemos a este señor, lo vamos a interpelar. Hacemos caso omiso de las críticas que puedan haber, en el sentido de que nos vamos a prestar a un juego. El señor es el que está jugando con la salud de los guatemaltecos, de las guatemaltecas. Lamentable que el ministro de Salud no quiera venir al Congreso de la República, que haya instruido a sus viceministros a que no vengan acá, que hayan instruido a sus... Y por eso es que cuando uno va a los hospitales lo que encuentra es una precariedad, un desastre en la red de salud. Y este señor, pues igual como lo hizo su antecesor, mejor debería dar un paso a un lado. Lamentable la actuación, pero aquí están los hechos de por qué el señor no quiere venir: una pésima ejecución presupuestaria, un desabastecimiento en los temas de salud. Resulta que desde el mes de abril le trasladaron el dinero a UNOPS para que dotara de medicamentos, y estamos al mes de octubre y un solo medicamento no ha ingresado a ningún hospital. Los hospitales están desabastecidos y por eso no quieren venir a dar la cara. Le quitaron el dinero al combate a la desnutrición, se lo pasaron a otros programas, y hoy por hoy lo que tenemos es un desastre. Así que, como acá anunciamos que vamos a interponer acciones concretas en contra de este irresponsable señor. Sí, aquí hay que hacer ver que el señor ministro ha tenido conocimiento de todo lo que nosotros hemos abordado. Esta es una de las tantas
cartas que hemos mandado al señor ministro. Este es del 21 de agosto de 2024 y él tiene conocimiento de todo lo que estaba pasando en el hospital de Cobán, San Juan de Dios, el hospital Roosevelt, entre otros hospitales de la red nacional, también de varios centros y puestos de salud. Señor ministro Joaquín Barnovia, ¿le interesa o no le interesa la salud del pueblo de Guatemala? Usted es el ministro de Salud Pública, Asistencia Social. No es el ministro de Relaciones Exteriores para que esté viajando por el mundo. Es importante, ministro, que usted asuma con responsabilidad. Vamos a tomar las acciones. Y aquí, para el pueblo de Guatemala, a diferencia de las otras solicitudes de interpelación, aquí tenemos nosotros cómo documentar cada una de las cosas del por qué podemos interpelar al señor ministro, y de todo esto el señor ministro ha tenido conocimiento. El señor ministro sabe de esto, su viceministra de hospitales sabe las situaciones del Hospital San Juan de Dios, del Roosevelt, entre otros. Su viceministra administrativa sabe de la precariedad en muchos de los casos y debe dar cuenta del manejo administrativo que ha habido de este importante ministerio. Y bueno, el señor ministro, en lugar de dar cuentas, en lugar de hacer funcionar el Ministerio de Salud, a lo que ha recurrido es a crear plazas para un grupo de lobby. Ahí se está yendo el dinero a los guatemaltecos y guatemaltecas. ¿A quién les estará dando estas plazas? ¿Para qué crearon esas plazas cuando el Ministerio de Salud de por sí es bastante grande en la 201? Pero bueno, vamos a hacer las acciones necesarias para que el señor ministro de Salud Pública y Asistencia Social garantice la salud de la población guatemalteca en el país. Es lamentable que la infraestructura de salud de todo el país está en estado calamitoso. En estado de calamidad están los hospitales, en estado de calamidad están los centros de salud, en estado de calamidad están los puestos de salud. Aquí están, miren, 397 millones tiene el Ministerio de Salud para la remodelación, para la construcción, para la ampliación de hospitales, de centros de salud, y esto además del préstamo que se tiene para la construcción de los hospitales. Y sin embargo acá únicamente llevan un 25%, 97 millones han ejecutado, 300 millones sin ejecutar. Estamos al mes de octubre y la infraestructura de salud, pues a nivel nacional, en estado paupérrimo, ¿verdad?, teniendo los recursos. Entonces, lo que hay acá es evidentemente una mediocridad, una ineptitud, porque el recurso está, el dinero está. Es un presupuesto de 130,000 millones de quetzales el que tiene el gobierno de Bernardo Arévalo. No es una nada, son 130,000 millones de quetzales, y todo lo destinado a los programas sociales, a la cobertura social, pues no funciona. Eso sí, le pagan a todas las empresas corruptas. En el Ministerio de Comunicaciones 2.158 millones, salen haciendo alaraca de una situación la semana pasada. Si eso nosotros venimos denunciando desde hace 3 años, de que había una estructura que funcionaba en cada uno de los hospitales, que hacían supuestos trabajos de remozamiento y que no se ejecutaban esos trabajos de remozamiento. La pregunta es: ¿por qué tardar tanto? No solo son esos 11 millones, está el Hospital Roosevelt. ¿Por qué no han denunciado lo del Hospital Roosevelt? ¿Por qué no han denunciado lo del Hospital de Baja Verapaz, lo del Hospital de Jutiapa, el Hospital de Petén? En todos esos lugares funciona la misma estructura y no lo han hecho. Pero sí es una irresponsabilidad la de este señor. Pero con lo que decía diputado Blanco, el tema es de que no fue el equipo del ministro el que hizo la denuncia de estos 11 millones del B410 en el Hospital San Juan de Dios. Ese fue un trabajo de la directora del Hospital San Juan de Dios y su equipo de trabajo. Qué mala onda realmente, pero eso es para que ustedes tomen en cuenta cómo funcionan los funcionarios, y sobre todo el ministro de Salud Pública. El ministro de Salud, yo ya sabía, tenía conocimiento de esto. El señor ministro tuvo conocimiento y lo primero que dijo fue: vamos a convocar a conferencia de prensa para presentar los resultados. Y me parece mala onda que el equipo que se expone, que pone el pellejo, ni siquiera le dieron la palabra en esa conferencia de prensa, sino que lo hizo el ministro. Incluso por eso no tenía del todo certeza de lo que estaba diciendo, porque no conocía el caso. Ahí lo que llevaron fue a justificar algunas plazas, como el de la oficina de transparencia del ministerio.
que aparte es ex fiscal del Ministerio Público. Entonces, este tipo de situaciones son las que realmente llaman la atención, es lo que finalmente el ministro no quiere asumir, el descalabro en el que está el Ministerio de Salud Pública, está social. Además que tiene todavía tiene como a 6 asesores de coma, todavía hay contratados, todavía con la plaza, cuando lo primero que debieron haber hecho era sacarlos, ¿no? Ahí los tiene y son los que le estaban mal aconsejando y son los que mantienen esta red. En el Hospital Roosevelt, yo lo estuve la semana pasada, 3 reuniones ha tenido el ministro de Salud con el director del Hospital Roosevelt y las 3 reuniones han sido para el tema de seguridad, un tema que de a poco ni nosotros contribuimos a resolverlo en gran medida, garantizando que el Ejército y la Policía Nacional Civil estuvieran presentes con un esquema de seguridad permanente ahí en el hospital. Entonces la pregunta es ¿qué ha hecho el ministro? Y ustedes se recordarán que cuando estaba el pico de la emergencia de la seguridad en el Hospital Roosevelt, el señor andaba de viaje, andaba en Nueva York, andaba en otros lugares del mundo. Cuando tenía el problema en el Hospital Roosevelt, yo hay 27,000 consultas externas que han sido reprogramadas y que eso al menos va a llevar alrededor de 6 meses para poder ponerse al día con una producción de 1,200 citas al día en el Hospital Roosevelt. Pero no vemos acciones por parte del ministro de Salud Pública, Joaquín Barno, y así como esas tenemos un sinfín de justificaciones para el que interpelar al ministro de Salud Pública de este social. Pues lamentable, síganos en las redes que va a haber noticias sobre este tema. Nos asiste la responsabilidad, la obligación de seguir trabajando. No es trabajar por trabajar, las pruebas están, ustedes nos han visto en los hospitales, en los centros de salud, y no vamos a tolerar que habiendo el recurso suficiente se le esté quitando recursos. 340 millones le quitaron a los programas de combate a la desnutrición. La gente, los pacientes de UNAER muriéndose porque no tienen para los servicios de diálisis correspondientes. En los hospitales la gente no tiene medicamentos, hay desabastecimiento prácticamente en toda la red hospitalaria, el dinero ahí está, y sin embargo el ministro prefiere evadir su responsabilidad de venir a dar cuentas, y no quiere venir justamente por eso, porque sabe que en esta bancada, pues con contenido, con información clara, se le va a cuestionar sobre la mediocridad de lo que está haciendo su gestión. Es un señor arribista, oportunista. Me recuerdo yo que 2 días creo que tenía en el cargo, un día tenía en el cargo y se fue a presumir de los avances del hospital de Sololá, ¿verdad? Cuando era trabajo que vos habías estado generando. Lo mismo hizo la semana pasada. Él ni enterado estaba del trabajo que se estaba haciendo de investigación de esta red de corrupción que desfalcó el Hospital San Juan de Dios con supuestos trabajos que nunca se hicieron de remozamiento, y como vio un caso en el que él podía salir a echar cuerpo, a ganar popularidad, pues sale. Ese es oportunismo barato, ¿verdad? Cuando el señor debería estar en los hospitales en los momentos de la crisis. Lo hubiera querido ver yo el viernes allá cuando andábamos en UNAER, escuchando a los pacientes que no tienen, a los familiares de los pacientes que no tienen garantizado el servicio de diálisis y de hemodiálisis. Lo quisiera ver yo ahí con la gente en el Roosevelt, ¿verdad? Con los pacientes de cáncer. No, el señor que no le diga que agarre avión aparece a Nueva York porque ahí va corriendito. Estése atento a nuestras redes sociales, va a haber información sobre este tema. Si es necesario interpelar a este señor, lo vamos a interpelar. Y yo solo quisiera hacer un llamado a los diputados y diputadas del Congreso de la República. Compañeros, no sigan solapando. No porque ustedes piensen que les van a dar una plaza, no porque ustedes piensen que les van a dar alguna cuestión de dádiva en el sistema de salud pública, ustedes sigan solapando este tipo de situaciones. Porque no se vale que se siga jugando con la vida de la población guatemalteca. Hay muchos padres de familia que se quedaron sin un hijo por negligencia en muchos hospitales, y el señor ministro ha tenido conocimiento de esto. Entonces yo creo que también, compañeros, hay que ser muy responsables en este sentido y no seguir solapando las acciones mediocres del ministro de Salud Pública y Asistencia Social, porque si lo hemos visto viajando a un par de departamentos con algunos diputados y diputadas, pero que tampoco se ven resultados.
en esos hospitales. Por el contrario, aún se profundizan los problemas que está viviendo la población en muchos departamentos del país. Entonces damos por cerrada esta conferencia.